Hoy vamos a ver cómo soplan otros vientos distintos, se acaban los antiguos imperios y empiezan otros, y las rutas tendrán otro sentido a partir de ahora. La vez pasada habíamos visto cómo el Imperio Español va a encontrar durante 500 años en Panamá, en el Istmo de Panamá, el punto crucial de todas las rutas. Entonces estábamos viendo cómo primero las descubrieron, o sea, tratando de encontrar las rutas para llegar al otro lado, para poder pasar a lo que ellos, a la búsqueda de Japón y de la India. Después de que las descubren, las consolidan. Entonces, una vez que las consolidan es cuando se hace toda la travesía y empieza toda la ruta que va a pasar por todos esos lugares y que va a llegar al Atlántico. Y una vez que se establece la ruta, entonces se establece la piratería como una manera de sabotear y de desangrar el imperio, y cómo la piratería en ocasiones llega a ser tan supremamente intensa que esa ruta en un momento dado se vuelve muy peligrosa y otras rutas se van a abrir. Entonces, cada vez que eso pasa, decae la ruta y luego vuelve a florecer. Entonces hay un momento en que decae porque la piratería llegó a ser una cosa verdaderamente epidémica. Entonces, en ese momento había decaído la ruta, pero luego la habíamos visto como el terrible y tenebroso comercio de esclavos, el macabro comercio de la esclavitud, reactiva una vez más la ruta. Entonces, mientras la ruta se activa y se desactiva, hay una cantidad, los pueblos del Niño Serpiente, los pueblos caribe, sobreviven en la selva. Entonces, ellos están ahí. Una profunda y fuerte acervo indígena está desde el principio de los tiempos y ha logrado sobrevivir a todas estas aventuras y a todas estas desventuras gracias a la selva que los ha protegido en todas estas diferentes embates y ataques de los mundos que le van a caer encima. Están los reductos de todos los enclaves de gente que fueron durante las rutas del comercio. La presencia española, que durante 500 años le confiere una identidad histórica también a Panamá como parte de los pueblos de América Latina. Por eso, por la presencia española es de América Latina. Y está la presencia africana, y la inmensa mayoría de gente que llegó deportada en las condiciones secuestrada, raptada, deportada, de las maneras más terribles en la esclavitud. Entonces se van formando capas y capas de lo que va a ser la identidad histórica del pueblo panameño, a medida que esa ruta se activa, se desactiva, es tomada por un imperio, es tomada por otro. Todo eso va influyendo en la formación de la identidad y del pueblo de Panamá. Entonces, los 500 años del Imperio Español le confieren el carácter de haber sido colonización española durante tanto tiempo. Entonces, es por eso que forma, como todos los demás del sur del Río Grande, lo que va a ser la América Latina. Y después hay un momento en que la invasión napoleónica a España quiebra toda la hegemonía española en ultramar. O sea, España queda fracturada por la invasión napoleónica, por el episodio de José Bonaparte, que es el que va a gobernar en nombre de Napoleón, por lo que va a ser el arrestar al rey y meterlo en la junta. Y esa fractura, ellos no van a poder recuperar esa hegemonía, aunque después haya un periodo que se conoce como la Reconquista, en el cual vuelven otra vez a intentar, y otra vez traen los galeones y se dan las batallas, y hay una cantidad ahí es cuando se produce la matanza de los patriotas nuestros, digamos, de la gente que estaba haciendo la primera parte de un proceso de autonomía frente a España, que fue de 1812. Hay pueblos, empiezan todas las juntas, y cuando empiezan todas las juntas desde 1812, que arrancan de Buenos Aires, de Santiago, de Caracas, esas juntas, algunas ya quedan independientes, como es el caso de Buenos Aires, otras tendrían que encontrar un tiempo más, como va a ser el caso de Colombia. Pero el asunto es que a partir de la presencia francesa en España, se quiebra la hegemonía.
al quebrarse la hegemonía en ultramar, viene el momento de la decadencia de un imperio que durante 2 siglos había sido el imperio más importante del mundo. Había sido el dueño de todo el planeta y el dueño de los mares y el dueño de todo, y los demás lo que hacían era buscar por entre sus rutas algunas posibilidades, pero realmente esto llegó a ser un imperio impresionante. Entonces, cuando el imperio español entra en decadencia, cuando queda fracturado por la invasión napoleónica, las rutas que recorría ese imperio van a decaer otra vez, porque era a través de todo este comercio que se hacía con las Américas que el Istmo de Panamá había tenido toda la importancia que tuvo durante el Imperio Español. Entonces hay un momento en que va a decaer. ¿Qué pasa cuando la ruta decae? Cuando la ruta decae, pues se diezma la población porque se va a todo el mundo, ¿no? Es que eso es un punto, mucha de la población que ha habitado la zona está de paso alrededor de un problema, de una ruta de comercio. Cuando la ruta ya no está, eso se desplaza para otra parte, y hay un momento en que casi quedan olvidados de la historia en un momento dado, con el quiebre y la fractura del Imperio Español. Entonces quedan muy pocos habitantes, quedan los hombres caribe, que siempre van a estar allá, la gente de África, que no tiene cómo devolverse y va a crear un mundo allá, y algunos comerciantes que sobreviven en la zona, y va a quedar, digamos, como en un periodo de estancamiento, de aislamiento. Esto pasa con alguna frecuencia. De pronto cambian de rutas, aparece otro tipo de comercio en otras latitudes, y entonces queda temporalmente abandonado. Entonces, con la caída del Imperio Español, la ruta queda temporalmente abandonada. Pero lo que va a pasar es que los ejes de la historia se desplazan de lugares, de tiempos y de geografías. Entonces, si bien todo estaba enfocado alrededor del Imperio Español durante 500 años, y eso fue lo que le dio el carácter a la ruta durante ese periodo de la historia, y fue lo que hizo que el mundo europeo se le viniera encima al mundo de los pueblos provenientes del Niño Serpiente Caribe. Ahora, el mundo se les va a volver a venir encima, pero por otro lado, y por otros motivos, porque la relación es casi siempre la misma. Surgen historias, ideas, proyectos en otras latitudes que van a encontrar que ese paso resulta vital para sus intereses, y eso reactiva la ruta, y cada que se reactiva la ruta, un mundo entero se les viene encima a ellos una vez más, y eso, digamos, oscilan entre los periodos en que los olvidan y los periodos en que los necesitan completamente. Entonces, aquí van a empezar a pasar cosas, profundos cambios que van a empezar a dar la idea de progreso, pero ya no en España. España está ya de espaldas al sol y a la historia, y está floreciendo es Inglaterra. Entonces Inglaterra está floreciendo, y Francia también está metiéndose en un proyecto importante. Inglaterra desarrolla la revolución industrial. Inglaterra se inventa la locomotora y la máquina de vapor, y con eso el mundo entra en otra esfera completamente diferente. Entonces empieza la idea de progreso. Por la ruta de España alcanzaron a llegar en tiempos de la invasión napoleónica las ideas de la Ilustración. Además era una paradoja, porque por la misma ruta que llegaban las ideas de la Ilustración estaban llegando los esclavos, que eran la negación de toda posibilidad de igualdad entre los seres humanos. Por esa ruta estaban llegando las ideas de lo que era la Ilustración, de lo que era el progreso, y hay un clima general que va a recorrer ya después todo el siglo XIX, que es la idea de progreso. O sea, la idea de progreso habla de la historia humana como una espiral ascendente hacia una forma de civilización y de cultura más sofisticada, más justa, más beneficiosa para toda la cultura. La máquina, en el momento en que aparece, se ve como una liberadora de todo el arduo trabajo de los seres humanos, y como una creadora de un nuevo mundo mucho más articulado. El mundo ya empieza a globalizarse en esta época, un mundo muchísimo más productivo, que va a lograr
suficientes excedentes para darle de comer a todo el mundo. O sea, la idea de la utopía del progreso es que las ideas de la Ilustración van a llevar la justicia y la democracia y la libertad a la política. Estas son las utopías, porque lo que está pasando en Europa en ese momento es una reacción contra la era napoleónica, y entonces viene la época más bien de la restauración y viene la época de una gran represión a todas las revoluciones románticas, pero la idea del pensamiento de la Ilustración está bulliendo, o sea, la idea de que va a haber un mundo más libre, más justo, democrático, donde el pueblo va a ser el que va a determinar la forma de gobierno y no el derecho divino de los reyes. Todo eso está en el aire, y esto mezclado con la revolución industrial, dicen, bueno, pero entonces vamos a crear, a través de los excedentes que produce el mundo industrial, vamos a crear las condiciones para que todo el mundo coma. Eso no se podía plantear antes, porque sencillamente no se conocía una manera como se generaran suficientes excedentes para que todo el mundo pudiera pensar en la posibilidad de comer. Eso lo hace posible el mundo industrial. A nadie se le ocurrió que la máquina generaría otro tipo de esclavitudes, pero porque en ese momento todo era optimismo. Esas fuertes vientos que están soplando en esas latitudes vienen para acá, vienen para nuestro paso, de la siguiente manera, como vamos a ver después. La idea de progreso se va apoderando del mundo. Nadie sabría que las máquinas se esclavizarían también, solamente los movimientos de los románticos sospecharon eso. Pero ellos, con su muy particular visión, fueron los únicos que vieron la posible monstruosidad de un mundo que nadie más vio. El clima es de un optimismo impresionante. El hombre ha sido capaz y será capaz de aquí en adelante de todo, porque los inventos son demasiado acelerados y están cambiando absolutamente todo. En esta época es cuando se va a descubrir la manera industrial en altos hornos de producir el acero, de oxidar el hierro. Eso antes era a mano, a yunque, y era un camello. Ahora se puede oxidar en alto horno, entonces ya producir el acero va a ser una cosa mucho más posible y se puede masificar. Al poder producir el acero, se pueden hacer los rieles de los ferrocarriles. Al hacer los rieles de los ferrocarriles, el mundo se empieza a conectar. Los ingleses han descubierto la locomotora y empiezan a ponerle ferrocarriles al mundo. Y por el otro lado, digamos, Inglaterra está desarrollando un proyecto gigantesco que lo ha venido desarrollando durante este tiempo y va a florecer en todo el siglo XIX. Mientras tanto, la parte de Panamá está temporalmente alejada de todo lo que está pasando, pero todo esto va a converger ahí más adelante. Entonces Inglaterra está desarrollando todo el proyecto industrial y más adelante los Estados Unidos van a entrar también en el proyecto de industrialización y van a crear el ferrocarril, arrancando de la costa pacífica y de la costa atlántica para encontrarse en la mitad. Es toda la vía férrea. Eso requirió la muerte de millones de chinos que vinieron de ultramar, huyendo de una China resquebrajada por un orden confucionista que moría y agonizaba y no podía sustituir en la sociedad la cohesión y la tradición que el confucianismo había logrado durante 1500 años. Se rompe toda la estabilidad, China entra en el hambre y en la colonización, y vienen millones de chinos que son los que van a construir los ferrocarriles y van a morir en eso millones. Y no solamente van a morir millones de chinos, sino que también esto va a marcar la desaparición de los pueblos de las praderas. Los grandes pueblos de las praderas, que eran los señores de todos esos valles y de todas esas montañas y de todas esas zonas, las grandes tribus de los grandes guerreros van a desaparecer, exterminadas por un proceso de población gigantesco que va a llegar en sus momentos más grandes, que ya a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos van a llegar a América. 40 millones, eso es una cifra impresionante, eso acaba con los pueblos de las praderas, su destino está condenado, y el ferrocarril es uno de los factores que va a producir mayor, digamos, va a diezmar con mayor severidad
el mundo de los pueblos de las praderas. Entonces están desapareciendo los viejos mundos y van llegando los mundos de los rieles y del acero y se van conectando tierras que antes estaban infinitamente separadas por las distancias de los valles y las montañas a través del ferrocarril. Entonces, los Estados Unidos está desarrollando un proceso de industrialización aceleradísimo y un proceso de expansión territorial bien importante también. Entonces, las cosas van confluyendo en diferentes latitudes. Por un lado, los ingleses tienen el proyecto industrial, los Estados Unidos también están desarrollando un proyecto industrial y Francia está también dentro de esta nueva tendencia que está surgiendo en este momento en el mundo. Todos van a llegar al mismo sitio en un momento dado, porque todas estas fuerzas van a hacer que sea de nuevo importante un paso interoceánico y que ahora sí se dispongan de las condiciones para intentar imaginarlo. Entonces, por un lado, en Inglaterra está pasando todo eso. Por otro lado, en Estados Unidos está pasando que Estados Unidos compró Luisiana y con la guerra que va a tener con México, le va a quitar a México 3/4 partes del territorio. Y al quitarle 3/4 partes del territorio en la guerra de Estados Unidos contra México, se va a apoderar de California, se va a apoderar de San Diego, pues de toda la zona de Arizona, de Nuevo México, de Texas, de toda esa parte que fue parte de México durante mucho tiempo, pues sí que era española y era mexicana. Todo eso se va a apoderar de Estados Unidos y al salir por California tienen un paso sobre el Pacífico. Y al poseer toda esa zona y todo lo que va a ser la conquista del oeste, el Pacífico se vuelve importantísimo. Y al volverse importante el Pacífico, atravesar del Atlántico al Pacífico se vuelve un problema de estrategia que antes no lo era, adquiere un nuevo interés y adivine por dónde se pasa del Atlántico al Pacífico, pues por el Istmo de Panamá. Entonces, en el momento en que se están dando estas fuerzas, la importancia ya está señalada, todavía no es explícita, pero ya está señalada porque ya hay una presencia importante en el Océano Pacífico y el cruce de los dos océanos se va a convertir en una cosa muy importante para el futuro de expansión de una nación que en ese momento está en pleno proceso de industrialización y en pleno proceso de expansión. Entonces, eso por ese lado. Ahorita retomamos lo que va a pasar en California porque eso es lo que realmente va a producir que se reactive la ruta. Por el otro lado, ya con la posibilidad del acero, ya con el descubrimiento del cemento, que es una cosa impresionante lo que logra hacer, porque al descubrir el cemento ya no se necesitan hacer esas columnas macizas con las que se hacían los templos como Persépolis, sino que usted le puede poner varillas por dentro y vaciar el cemento y el concreto y ya con eso lo puede lograr. Entonces, toda esta cantidad de nuevas, que como llamarían maravillas modernas, todo esto va a dar la idea de construir un canal verdaderamente importante que va a conectar el mundo, que va a convertir al África en una isla, porque la va a poder bordear por todas partes, porque va a unir 3 continentes. Uno de los puntos más importantes, la construcción del canal del Suez. La construcción del canal del Suez es el antecedente histórico y paralelo que va a generar la futura idea de hacer un canal en Panamá. Es por el canal del Suez. Entonces, porque el canal del Suez, y por eso es que esa compañía, Lesseps, que fue la que construyó el canal del Suez, va a ser la primera que va a tener la aventura de intentar la construcción del canal en Panamá. Ya hay antecedentes. Los escoceses han desarrollado a través de los lagos un sistema de escaleras de agua, de pequeños canales de escaleras de agua, que es el que eventualmente se va a utilizar cuando se vaya a construir el canal,
mucho tiempo más adelante, pero ya hay antecedentes. Entonces, todo esto no puede pasar sin el espíritu del progreso, sin la industrialización, sin el ferrocarril, sin la idea de la revolución industrial, sin la idea de conectar el mundo, de acercarlo, de hacerlo más posible, porque ahí es cuando el mundo se empieza a globalizar, cuando ya empiezan a crearse los ferrocarriles y cuando se construye el canal del Suez. Entonces, cuando se construye el canal de Suez, eso lo van a construir los franceses con los egipcios, pero resulta que los egipcios no van a poder respaldar el capital que significa la construcción de una obra tan colosal como el canal del Suez. Entonces, como no pueden respaldar con capital la construcción del canal, pierden los derechos. Y los ingleses, que necesitan ese canal como respirar porque ese es el que los lleva a la India y porque en ese momento ya se van a dar los pasos hacia los grandes barcos y todo eso, de más adelante cuando necesiten los barcos de vapor, cuando pasen a los barcos de petróleo necesitarán pasar por ahí también, para todo lo necesitan. Entonces los ingleses le compran su parte a los egipcios y entran a administrar el canal en sociedad con los franceses. Y de esa manera el canal del Suez queda en manos de los franceses y queda en manos de los británicos, no en manos de los egipcios. A los egipcios les pasa el canal por enfrente y todas las regalías les pasan por las narices. ¡Chao regalías! Porque van es para los ingleses y para los franceses. Ese canal de Suez es considerado en ese momento una de las maravillas máximas de lo que se puede hablar. Representa el espíritu del progreso. Abre la ruta del Mar Rojo al Mar Mediterráneo, vuelve esa parte de Egipto de vital importancia en toda la geopolítica que va a suceder de ahí en adelante, y cuando un canal de esos se abre, viene la fortuna y la maldición de la mano, porque se vuelven tan importantes que los intereses más complejos de la geopolítica del momento atraviesan el canal del Suez. Por eso es que cuando se vaya a nacionalizar el canal del Suez, pues eso es una guerra. Cuando ya mucho tiempo después Nasser nacionalice el canal del Suez y saque a los ingleses y a los franceses de la administración y del control del canal, pues para poder hacer eso se armó una guerra, la crisis del canal del Suez, que fue la que habíamos visto cómo sacaba al colonialismo de la zona y metía la Guerra Fría también allá. Digamos, cuando una cosa de estas es tan importante, cualquier cambio que se dé altera toda la geopolítica y no se puede hacer sin un gran cataclismo en toda la distribución de la hegemonía de la zona. Entonces, el canal del Suez está funcionando. África se vuelve una isla porque ya usted la puede recorrer por todas partes, ya le puede dar la vuelta por Marruecos, le puede dar la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza, luego puede atravesar el Mar Rojo y por el Mar Rojo atravesar el Mediterráneo y darle otra vez toda la vuelta. Eso no se había podido hacer nunca. Antes del canal del Suez, la única manera de pasar era a través del Cabo de la Buena Esperanza, la Magallanada, ¿sí? Darle la vuelta a todo el continente para poder llegar al otro lado, llegar a toda la parte del Cuerno del África, de Somalia, Eritrea, Etiopía, todo eso. Para poder llegar allá, usted le tocaba, estando en Marruecos, le tocaba darle toda la vuelta en las rutas de navegación para poder llegar a ese lado. Ahora usted solamente coge el Mediterráneo, atraviesa el canal del Suez y ya está en el Mar Rojo, y ahí de una vez ya está en la península arábica y está en el Cuerno del África. Entonces, esto es lo que va a dar la idea y la dimensión de la futura construcción de un canal, de un paso interoceánico por Panamá, porque todos los norteamericanos que están en un proceso de expansión tan poderoso empiezan a ver que así como se hizo ese canal es importante, y los franceses también empiezan, digamos, todos los intereses de la zona empiezan a ver que los dos pasos interoceánicos que comunican el mundo están en Suez y en Panamá, no hay más. Uno comunica los 3 bloques continentales de las Américas y el otro comunica el Asia y el África con Europa. Entonces, pues eso sí es blanco, es gallina, lo come. Eso van a llegar allá, pero ni crean que no, allá llegan, ¿sí? Porque esas son esas dos. Entonces, el canal del Suez. Además, lo que pasa es que, por supuesto, una cosa es hacer un canal en el desierto, una cosa es hacerlo allá
con el cemento, y otra muy diferente va a ser ese canal en la selva. Eso sí es otro cantar y otra historia. Y el gran éxito y el gran, digamos, la gran fama y el gran prestigio que le dio a la compañía Lesseps la construcción del canal de Suez, los va a hacer sentir lo suficientemente poderosos para intentarlo en Panamá, que es el otro paso, pero allá la historia les va a dar la espalda de una manera terrible, porque allá se van a encontrar con la malaria, y eso va a llevar al desastre la idea de progreso que también nos estaba resultando entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, y que entre el Atlántico y el Pacífico va a ser a otro precio. Todo esto lo vamos a ver después de la pausa. La historia de la idea de progreso va tallando en la imaginación lo que va a ser en el futuro la historia de Panamá. O sea, en el momento del relato, la ruta está olvidada, ahí no ha pasado nada todavía. Pero todas estas cosas están pasando en el mundo, o sea que para allá vamos en algún momento. Entonces, el canal del Suez es el que le hace sentir a los franceses que lo mismo pueden construir un canal que pueda comunicar el Atlántico con el Pacífico y todas las Américas. Y eso se está planteando la posibilidad, se va a invertir en eso ya después, mucho eso ya después, y eso va a ser un desastre, porque ya cuando se enfrenten a la malaria, y cuando la malaria mate, y cuando los mosquitos maten 22.000 trabajadores, esto es una película, ya cuando se vaya a empezar la construcción del canal por parte de los franceses, esto va a ser como una película de Herzog, como Fiscarraldo, o como Aguirre, pues una de esas películas donde realmente van a desafiar todos los elementos, y después de una pomposidad impresionante y de una inversión gigantesca, los elementos los van a terminar dominando a ellos, y van a terminar con un sueño de progreso. Pero todo esto está gravitando en el aire. O sea, mientras tanto, por un lado, se está desarrollando toda la idea de la revolución industrial y toda la idea de progreso. Eso nos va a llevar a la construcción de los ferrocarriles. Los ferrocarriles van a crear otro tipo de pasos y otro tipo de conexiones que antes no eran posibles. Entonces, están en Inglaterra y están en los Estados Unidos. Los franceses están en el canal del Suez, y los ingleses ya han entrado a intervenir directamente en el manejo del canal. Los egipcios se quedan mirando un palmo de narices, porque les pasa por delante todo el progreso, les pasan las regalías, pero no les entra nada por cuenta de eso, porque precisamente en eso consiste uno de los dramas históricos más grandes, en poder apoderarse de una manera real de los recursos del canal del Suez. Entonces, mientras tanto, hay otra historia que es la que en verdad va a reactivar la ruta, antes de que lleguen, incluso antes de que llegue el proyecto de la compañía francesa. Resulta que había un personaje que venía de Holanda y que venía lleno de deudas. Y en vista de las deudas y en vista de que no podía, ya los acreedores lo estaban persiguiendo, ya tenía líos hasta con la policía por la cantidad de plata que debía, coge uno de esos barcos que están llegando a miles, porque Europa se está desocupando en esta época, están saliendo de todas partes, están saliendo los irlandeses huyendo del hambre de la patata, saliendo en tamaños de 4 millones de personas, de 8 que eran, están saliendo de todos lados. En uno de esos barcos se va este holandés y deja a la mujer y a 3 hijos, ahí los deja abandonados, coge su barco y se va para América, a ver qué le va a pasar en América. Llega a América y va a llegar hasta las costas, y después va a atravesar toda la América buscando oportunidades, y va buscando trabajo y buscando lugares, y llega a un sitio que es completamente olvidado. Ese sitio, no, mejor dicho, nadie, era parte, sí, en un momento dado era parte del Imperio Español,
era parte de México, era parte de ese proyecto. Se llama así por las visiones franciscanas que estuvieron en ese momento allá. Se le estuvo buscando ahí, hartas cosas se estuvieron buscando ahí sin imaginarse, y él pide una concesión para trabajar esa tierra. Es un pedazo de tierra fértil que hay allá en un valle, y le dan ese pedazo de tierra que, por ser una misión de los franciscanos, se le conoce a ese pedazo olvidado de tierra que tiene una parte fértil con el nombre de San Francisco. Entonces, este hombre le dan ese pedacito que sí, que bueno, que ese terreno es de él. El tipo se pone a trabajar, y se pone a trabajar y empieza a traer viñedos y empieza a hacer negocios y empieza a florecer, y ya cuando le empieza a ir bien y empieza a tener dinero, entonces manda a traer a su mujer y a sus 3 hijos, que los había dejado hacía 14 años olvidados. Él arrancó en 1834 y los había dejado olvidados, y los trae para acá, y cuando los trae para San Francisco empiezan a trabajar la tierra y los viñedos y todo eso, y las cosas van divinamente, y todo va viento en popa, y aparentemente este tipo, con esa capacidad de trabajo y esa capacidad de recuperación, está encontrando una muy buena forma de salir adelante. Y resulta que esa historia se nos va a empatar con otra historia, y es que durante mucho tiempo se buscó el dorado. Entonces se buscó el dorado en todas partes. Se buscó el dorado desde el momento mismo en que se llega, cuando encuentran el paso de los 2 océanos, cuando Balboa lo descubre, lo encuentra, y le dicen, mire, al otro lado hay una cantidad de oro. Entonces empiezan a buscar el dorado, y el dorado va a ser el delirio y la burla de todos aquellos que van a morir en su quimera, porque no lo van a encontrar. Aguirre lo va a buscar por todas partes. Todo el mundo va a buscar el dorado, lo van a buscar en todas partes, lo van a buscar en las lagunas, los van a buscar en todas las tierras, y nadie lo va a encontrar. Y por arriba se van a ir, entre los 2 españoles que fueron, uno era pues Cabeza de Vaca, el que se va a ir por esas zonas buscando el dorado y buscando las 7 ciudades de Cibola, porque todo eran quimeras. Aquí estaban buscando la ciudad de los papas blancos, La Plata. Estaban buscando las 7 ciudades de Cibola, que son los espejismos de ciudades hechas en oro que brillan en el desierto, que es una particularidad de la piedra que da esa sensación. Y están buscando el dorado, y están buscando todo eso por todas esas latitudes. Y bueno, pues todo el mundo muere sin encontrarlo. Durante la era española nunca se encontró el dorado en ninguna de las partes, ni Aguirre, ni Balboa, ni Jiménez de Quesada, nadie encontró el dorado. Todo el mundo lo buscó como loco, se hicieron toda clase de hipótesis y de leyendas, cantidades de gente murió detrás de la quimera del dorado, pero nunca se encontraron el dorado en ninguna parte. Entonces está Sutter, existe toda la leyenda del dorado, y todo el mundo está buscando durante todo el tiempo del Imperio Español, de principio a fin. Durante 500 años se buscó el dorado, todo el tiempo se buscó el dorado, se sacó sí mucho oro, pero nunca se encontró el dorado como tal, como decían que estaba el dorado, nunca se encontró. No lo encontró Cabeza de Vaca en todas las zonas de California, no lo encontró Ponce de León buscando la fuente de la eterna juventud en la Florida, no lo encontró Aguirre, no encontró nadie. El tiempo pasó, el Imperio Español se acabó. La historia del dorado quedó enterrada en la leyenda de los imposibles y de las quimeras, y nadie se encontró eso. Está el señor Sutter, el holandés, tranquilo, trabajando la tierra, cuando de pronto estalla un frenesí, una locura, una cosa absolutamente increíble. Van a encontrar oro, en el Valle de California van a encontrar oro. Y se desata la locura más grande del mundo, eso es lo que llaman de mina plata de ruina. Y todos los trabajadores empiezan a dejar en ese momento todo lo que es el cultivo de la tierra, y a conseguir palas, y a conseguir picas, y a conseguir bateas, para poder sacar el oro. Y se vuelve lo que García Márquez llamaría la hojarasca, cuando llega todo el mundo a un sitio
y llegan los bandidos, los aventureros. Entonces, la fiebre del oro en California, arranca la fiebre del oro en California en el territorio de este tipo. Entonces él dice, pero esto es mío, yo tengo derecho a eso, pero lo arrasan, le pasan por encima, ¿sí? Le va a pasar por encima a todo el mundo. Entonces, aparentemente, él quedaría muy rico porque es en su tierra. Pero también, además, cuando descubrieron las pepitas del oro, porque eso fue un trabajador el que llegó con el cuento, dijo, mire, no le vaya a decir a nadie. Y el tipo le dijo a la mujer, y la mujer le dijo a la amiga, y mire, en 5 minutos lo sabía toda California, y eso ya era la locura total. Entonces, la fiebre del oro en California va a atraer mucho más a todos los emigrantes que están saliendo de una Europa llena de ideas de progreso en la cabeza, pero de hambre en el estómago. Porque en el siglo XIX, a pesar de que estos pueblos son potencias, a pesar de que son imperios y a pesar de que poseen territorios en ultramar, en todo caso, sus poblaciones en la vida cotidiana sufren unos niveles de hambre muy grandes, y la América es el sueño que conjura el hambre y que hace posible la utopía, y ahora es la fiebre del oro en California. La fiebre del oro en California va a producir más muertos, más infortunio, más ruina y más desolación que las fortunas que produjo. Porque todo el mundo iba y se gastaba eso, sacaba el oro y ahí mismo lo gastaba en la taberna del pueblo, y surge la famosa historia de la leyenda de la ciudad sin nombre, que son estas ciudades que salen de la nada. Y cuando descubren los aventureros, descubren que donde más oro hay es en las pepitas que caen debajo de las mesas de juego, porque la gente va y apuesta el oro, y el polvo va cayendo esto bajo la madera. Entonces más bien deciden meterse debajo de la madera y encontrar por entre las indijas el oro que van botando los borrachos, enloquecidos por haber encontrado oro. Y entonces esto se vuelve una cosa absolutamente impresionante, arrasan con todo lo que había, con los viñedos, con todo, con las naranjas, porque Sutter había empezado los cultivos de cítricos, que hoy, o dos de las cosas que hoy caracterizan a California, el vino y las naranjas. Entonces llegan y acaban con todo, y esto se vuelve una cosa completamente increíble. Y cuando ya se va a crear, entonces va a salir una ciudad completa, que va a surgir alrededor de la fiebre del oro. La gente va a encontrar la fortuna y va a encontrar la ruina en el mismo sitio y en el mismo día. El dorado sí existía. El dorado estaba en California, era todo ese oro, y era, por supuesto, era parte del Imperio Español cuando lo estaban buscando. Pero no serán los españoles, ninguno de esos hombres que se fueron detrás de las quimeras, atravesando las selvas y atravesando los grandes ríos y moviendo las montañas, lo vería jamás. Lo vieron unos trabajadores que estaban sentados al lado del río en otro tiempo, en otra época, cuando ese territorio pertenecía ya a otro pueblo distinto. Ya después de la pérdida de la guerra de México con Estados Unidos, México pierde todos esos territorios, le son arrebatados, Estados Unidos entra a tomar parte de posesión de todos esos territorios, y es en esa época cuando ya eso es parte de los Estados Unidos, y cuando llegan las oleadas gigantescas de migraciones europeas, que se encuentra el famoso dorado, y el famoso dorado es la fiebre de oro en California. Entonces llegan esos barcos enloquecidos de Europa buscando la manera de encontrar el oro de la forma más rápida posible para hacerse ricos de un día para otro, de la forma más, digamos, sin importar nada. Entonces a este hombre lo arrasan, él pide lo suyo, ahí surge una ciudad, y cuando surge una ciudad, que se va a volver una ciudad grande, el tipo tiene el papelito que dice que él es el dueño de la ciudad de San Francisco, porque además eso era verdad. Pero como eso ya es una ciudad que se ha desarrollado alrededor de la locura del oro, entonces los habitantes, lo más increíble de todo, es que cuando él va a hacer la reclamación ante la corte
La corte falla a su favor y le dice que sí, señor, que la ciudad de San Francisco es de él. Pero la gente de San Francisco se vuelve loca de la rabia porque no va a aceptar que él sea el dueño de la ciudad y los van a atacar y en el ataque van a morir 2 de sus hijos y el otro va a salir huyendo. La mujer murió entre todas las penalidades de lo que estaba pasando durante la época de la fiebre del oro y nunca le van a dejar reclamar la legitimidad del título de ser el dueño de San Francisco. Entonces el hombre ya con toda la familia diezmada y el espíritu quebrado pasa el resto de la vida con el papelito frente a las cortes que dice que él es el dueño de la ciudad de San Francisco. Y después de haber sido uno de los hombres más ricos del mundo, aparece como un pordiosero en unas escaleras, sentado siempre ahí, ya todo el mundo se burlaba de él, los niños se burlaban de él, todo el mundo lo miraba como una figura pintoresca, y un día le da un infarto en las escaleras de los tribunales con el papelito en la mano diciendo que él era el dueño de San Francisco. Su vida se volvió la obsesión por reclamar esa ciudad, que cada día se volvería más pujante, que haría mirar toda una proyección de esperanza y de progreso hacia el Pacífico, que atraería todas las grandes migraciones de Oriente también, no solamente europeas, sino chinas y japonesas, cuando empiezan estos pueblos a abrirse a la brava, como los abrieron ante el mundo. Entonces, este hombre muere en las escaleras de los tribunales con su papelito que decía que él era el dueño de San Francisco. Mientras tanto, cuando todo esto ha pasado, a todas estas uno dice, bueno, pero entonces está construido el canal del Suez, está la idea de progreso, está la locomotora, están los ferrocarriles, está el cemento de Portland, está todo el proceso de industrialización de los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con Panamá? Entonces resulta que en Panamá, que allá había quedado reducido a unas proporciones mínimas en el momento en que ha caído el imperio español, ya hace tiempo, y que pasa todo el siglo, digamos, toda esa parte de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la va pasando ya después de que ha decaído todo el comercio de esclavos, se ha caído el imperio español, ya se ha perdido la hegemonía de los mares. Después veremos estos procesos al interior, cómo se dieron. Pero al exterior, en términos de rutas, hay un momento en que esto quedó abandonado aparentemente por un periodo de tiempo en que quedó reducido a la población mínima que estaba en ese momento en el Istmo. Cuando de pronto llegan unos tipos enloquecidos, así con los pelos parados, frenéticos, con los ojos desorbitados, se bajan de un barco, 700 veces no había vuelto a llegar un barco nunca, eso estaba ahí solito. Y de pronto se bajan enloquecidos con los ojos la mirada estrábica de la locura, preguntando en un barco de los que llegaba, que hacía mucho tiempo no se veía, se bajan 700 personas, preguntando cómo se atraviesa la selva para llegar a California. Entonces, la fiebre del oro en California, porque la gente desembarca por el Atlántico y necesita cruzar por la selva hacia el Pacífico para poder llegar a California. Están llegando en esos grandes barcos. Entonces, por un lado, la ruta era o por Nicaragua o por Panamá, pero la de Panamá era la más rápida, la más brava, la más peligrosa porque estaba la selva de por medio, pero era la más rápida. Entonces, los más bravos, los más aventureros, los más afanados, los forajidos, los que no tenían nada que perder, van a cruzar la selva, y así, con estos locos que van llegando buscando fortunas, se reactiva la ruta, porque para poder sacar el oro de Panamá se les va a ocurrir la idea de hacer un ferrocarril, y al hacer un ferrocarril se reactiva la ruta por la vía de la idea del progreso, y después del ferrocarril se les va a ocurrir hacer un canal, y mientras tanto empiezan todos los proyectos históricos a ebullir, la ruta se ha abierto de nuevo sobre la locura de la fiebre del oro. El famoso dorado que estaban buscando desde cuando le prometieron eso a Balboa, lleva a una serie de locos a bajarse en un barco frenéticos, a atravesar la selva para ir a encontrar el oro en California, y toda esta mareada de ambiciones, progresos, fortunas, buscavidas, van a llegar a Panamá y van a moldear de ahí en adelante su historia, la manera como esa historia se va a moldear.
la forma como se les ocurre hacer el ferrocarril, como se les ocurre hacer el canal, la superproducción de los 22.000 trabajadores muriendo de malaria con la compañía Lesseps, la historia de las aguas escalonadas, todo eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el momento en que empiezan a surgir, desde los espacios de la utopía del progreso, desde su concreción en el cemento Portland y en el acero templado, desde el costo gigantesco de los ferrocarriles que se llevaron detrás los pueblos de la pradera, desde las quimeras del Dorado que se van a concretar en esos polvos de oro que salen del Valle de California, y desde todas estas cantidades de ambiciones y de fortunas y de ruinas y de quimeras que van a poblar la ruta de aquí en adelante. Hoy vamos a ver cómo soplan otros vientos distintos, se acaban los antiguos imperios y empiezan otros, y las rutas tendrán otro sentido a partir de ahora. La vez pasada habíamos visto cómo el Imperio Español va a encontrar durante 500 años en Panamá, en el Istmo de Panamá, el punto crucial de todas las rutas. Entonces estábamos viendo cómo primero las descubrieron, o sea, tratando de encontrar las rutas para llegar al otro lado, para poder pasar a lo que ellos, a la búsqueda de Japón y de la India. Después de que las descubren, las consolidan. Entonces una vez que las consolidan es cuando se hace toda la travesía y empieza toda la ruta que va a pasar por todos esos lugares y que va a llegar al Atlántico, y una vez que se establece la ruta, entonces se establece la piratería como una manera de sabotear que le van a caer encima. Están los reductos de todos los enclaves de gente que fueron durante las rutas del comercio. La presencia española, que durante 500 años le confiere una identidad histórica también a Panamá como parte de los pueblos de América Latina, por eso por la presencia española es de América Latina. Y está la presencia africana, la inmensa mayoría de gente que llegó deportada en las condiciones secuestradas, raptada, deportada, de las maneras más terribles en la esclavitud. Entonces se van formando capas y capas de lo que va a ser la identidad histórica del pueblo panameño, a medida que esa ruta se activa, se desactiva, es tomada por un imperio, es tomada por otro, todo eso va influyendo en la formación de la identidad y del pueblo de Panamá. Entonces, los 500 años del Imperio Español le confieren el carácter de haber sido colonización española durante tanto tiempo. Entonces, es por eso que forma, como todos los demás del sur del Río Grande, lo que va a ser en la América Latina, y otras tendrían que encontrar un tiempo más, como va a ser el caso de Colombia. Pero el asunto es que a partir de la presencia francesa en España, se quiebra la hegemonía. Al quebrarse la hegemonía en ultramar, viene el momento de la decadencia de un imperio que durante 2 siglos había sido el imperio más importante del mundo. Había sido el dueño de todo el planeta y el dueño de los mares y el dueño de todo, y los demás lo que hacían era buscar por entre sus rutas algunas posibilidades, pero realmente esto llegó a ser un imperio impresionante. Entonces, cuando el Imperio Español entra en decadencia, cuando queda fracturado por la invasión napoleónica, las rutas que recorría ese imperio van a decaer otra vez, porque era a través de todo este comercio que se hacía con las Américas que el Istmo de Panamá había tenido toda la importancia que tuvo durante el Imperio Español. Entonces hay un momento en que va a decaer. ¿Qué pasa cuando la ruta decae? Cuando la ruta decae y de desangrar el imperio, y cómo la piratería en ocasiones llega a ser tan supremamente intensa que esa ruta en un momento dado se vuelve muy peligrosa y otras rutas se van a abrir. Entonces, cada vez que eso pasa, decae la ruta y luego vuelve a florecer. Entonces hay un momento en que decae porque la piratería llegó a ser una cosa verdaderamente epidémica. Entonces, en ese momento había decaído la ruta, pero luego la habíamos visto como
el terrible y tenebroso comercio de esclavos, el macabro comercio de la esclavitud, reactiva una vez más la ruta. Entonces, mientras la ruta se activa y se desactiva, hay una cantidad, los pueblos del Niño Serpiente, los pueblos caribe, sobreviven en la selva. Entonces, ellos están ahí. Una profunda y fuerte acervo indígena está desde el principio de los tiempos y ha logrado sobrevivir a todas estas aventuras y a todas estas desventuras gracias a la selva que los ha protegido en todas estas diferentes embates y ataques de los mundos. Después hay un momento en que la invasión napoleónica a España quiebra toda la hegemonía española en ultramar. O sea, España queda fracturada por la invasión napoleónica, por el episodio de José Bonaparte, que es el que va a gobernar en nombre de Napoleón, por lo que va a ser el arrestar al rey y meterlo en la junta, y esa fractura, ellos no van a poder recuperar esa hegemonía, aunque después haya un periodo que se conoce como la Reconquista, en el cual vuelven otra vez a intentar, y otra vez traen los galeones y se dan las batallas, y hay una cantidad de... Ahí es cuando se produce la matanza de los patriotas nuestros, digamos, de la gente que estaba haciendo la primera parte de un proceso de autonomía frente a España, que fue el de 1812. Hay pueblos, empiezan todas las juntas, y cuando empiezan todas las juntas desde 1812, que arrancan de Buenos Aires, de Santiago, de Caracas, esas juntas, algunas ya quedan independientes, como es el caso de Buenos Aires,